súbela. ¿Así? No, A ver. Si quieres, échame la mano. Ya está. Muy bien. Y a nuestro compañero Aldo Vicencio, que también es es gestor cultural, miembro y fundador del colectivo Naufragio y pues nuestro encargado de la logística en este evento, que logró unir a tantas personas. Vale, ¿por qué no te sientas con nosotros? Para formar sí. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de diversos temas en torno a los conceptos de la libertad, las revoluciones y a tratar de dilucidar estos conceptos dentro de los aspectos políticos que acontecen hoy en día. El título de esta charla es Revoluciones en Convergencia. Las revoluciones son necesariamente, vamos a empezar por algo pesado. Las revoluciones son necesariamente reivindicaciones de las clases bajas, por ejemplo. No sé qué me puedan comentar ustedes. Bueno, necesariamente no. Si tenemos en cuenta la historia de las revoluciones que han habido en el mundo, no todas las revoluciones han sido de clases bajas, ¿no? La revolución burguesa de 1792 en Francia, la revolución francesa, no fue, digamos, una clase baja, fue una clase en ascendencia, ¿no? Una clase capitalista, que ya estaba asentada con un cierto poder económico, con un cierto poder social, que estaba buscando abrirse camino dentro de las clases ya establecidas, pero definitivamente no eran bajos, ¿no? Bajos era el campesinado, digamos, pero ellos ya tenían un cierto poder del cual se valieron para promover las ideas que ellos tenían, las ideas del liberalismo clásico, del capitalismo en ciernes, etcétera, etcétera. También de la energía material que necesitaron para organizar a todo el pueblo, para llevar a cabo una revolución del grado que fue ese. Entonces no siempre son de clases bajas, digamos de clases marginadas tal vez, pero bajas. Alejandro. Creo que tiene que ver eso más con el imaginario. Yo entiendo, ahí tiene mucho que ver con qué se quiere decir, por ejemplo, con la izquierda, donde está un giro. El problema de la revolución es eso, es un giro, como para repensar las cosas, como para poner un orden a una fuente como de significados. Y el imaginario puede ser un imaginario burgués, puede ser un imaginario que tenga un conflicto de clases, o puede ser un tipo de temas sobre distintas minorías sexuales, minorías ¿cómo se llama? Étnicas, y que digamos ahí está la diferencia en que las revoluciones pueden ser de un imaginario distinto, pero se hacen por un movimiento de masas, porque ese digamos lo que permite generar arrastre a todas las revoluciones. Entonces tiene que ver mucho con qué tipo de idea siempre se apela a los que no son nadie, o sea, que tienen una definición menos particular en el estrato social, están más perdidos o más enfangados así en la densidad ahí de todo lo social. Cuando se les apela a ellos para conseguir una colaboración, ahí tiene que ver cómo se entiende el tema de la alienación. Yo creo que eso es, digamos, ser de izquierda en términos muy sucintos, o sea, es como hay un tipo de conflicto entre lo que heteronómicamente se nos dice que tenemos que ser y cómo brota un tipo de identidad nueva con la que se juega. O sea, digamos, la derecha en sentido de tradición ya tenía sus identidades hechas como una cosa que no está mediada. Y entonces cualquier giro que sea como volver a pensar en mediar las cosas es un giro de izquierda, si se quiere. Yo por eso creo también que si se habla ahora, por ejemplo, más que de revoluciones, de movimientos políticos populistas de derecha, que pueden ser algo similar a una revolución ciudadana que puede tener este tinte como inmigrantes de revoluciones, porque la derecha ha tenido que politizar, o sea, la derecha se ha hecho izquierda en ese sentido. Esa es la clave en cómo ya no puede renunciar la derecha a participar de un
una serie de claves que tienen que ver con una forma de persuasión y de generar consensos que antes no necesitaba, que por eso ese puede ser su gran fracaso, que vivimos en una especie de etapa donde todo es histórico, pero se trata de inventar desde qué punto hacia atrás mirar las cosas, y antes eso no era necesario. Yo creo que ahí está como una clave de la que hay que poner atención. Por ejemplo, si hablamos de que una revolución no es necesariamente de izquierda o de derecha, ¿qué opinan, por ejemplo, de la 4T? ¿Es revolucionaria? ¿Cambia algo? ¿Hay una transformación de verdad en el status quo? ¿Qué pasa ahí? Bueno, si me permiten, no quisiera entrar en polémica con lo que va a decir mi compañero, que es la idea de que la derecha se vuelve izquierda. Yo sería reticente a entregarle este bastión terminológico de lo que hasta el momento ha sido una fuerza reaccionaria y conservadora, dado que, número uno, históricamente, la izquierda era definida por la izquierda en el Parlamento francés, por la izquierda transquiera de las fuerzas políticas francesas, que durante la Revolución Francesa instauraron un régimen distinto al que existía feudal o monárquico, por un régimen de democracia liberal. Pero al mismo tiempo, la izquierda siempre ha sido definida por estas fuerzas que van en pos de una vaga idea de libertad, que es también uno de los temas que vamos a tratar en esta mesa, ¿no? La izquierda se ha definido en ese sentido como una fuerza que va buscando siempre abrir nuevos espacios políticos, donde antes no existían y donde personas que eran excluidos de la política ahora pueden integrarse para dirimir sus diferencias o sus necesidades en un espacio de construcción plural, ¿no? O construcción social, digamos, ¿no? En ese sentido yo no estaría tan dispuesto a decir que son de izquierda lo que hasta ahora hemos entendido como derecha, pero al mismo tiempo yo siempre he sido muy crítico de las categorías izquierda y derecha. Siento que más que ayudarnos a desarrollar un discurso político, un discurso teórico, un discurso social que nos lleve a algo constructivo, han sido categorías que se han visto empantanadas por una cierta intención maniquea de ponernos unos contra los otros. Cuando ciertamente de manera histórica, pues la izquierda ha sido una posición extremadamente diversa, ¿no? No solamente han estado los liberales en su primer momento, sino también socialdemócratas, comunistas duros, anarquistas, y ya nada más hablar de anarquismo se va al mundo, ¿no? Todos lo sabemos. En ese sentido, yo creo que hablar de derecha o izquierda ya es un poco homologar una discusión que tendría que ser un poco más densa, un poco más sutil. En ese sentido, la cuarta transformación, tendríamos que hablarla no en términos de derecha o izquierda, porque también se nos obligaría a decir pues, qué fue el PRI, ¿no? El PRI fue derecha, el PRI fue izquierda. Es un poco claro, el PRI emanó de la revolución de 1910. En ese sentido podríamos decir que el PRI fue de izquierda, y si lo fue, ¿cuándo dejó de ser? ¿Hasta cuándo? ¿No? Si algo trae la cuarta transformación, creo yo, es una apertura. Que por cierto, si me permite decirlo, creo que fue López Portillo quien alguna vez en broma dijo: México es de izquierda dentro de la Constitución. Sí, de gobiernos de extrema izquierda en los márgenes de la Constitución, famosa frase, ¿no? Que además tampoco dice mucho, ¿no? Cuando él le dijo en Güemes, le dijo muy al aventón, y tuvo que venir Emilio Uranio, un filósofo famosillo de la época, que en este momento tiene un resurgimiento de su pensamiento, a aclarar a qué se refería el presidente con eso. ¿Y a qué se refería el presidente, dijo Emilio Uranio? Pues básicamente a el gobierno por-revolucionario, el régimen por-revolucionario del PRI, lo que busca es ser fiel a este documento que fue una corporización de todas las fuerzas políticas, de toda la inversión en vida humana que se dio durante la gesta revolucionaria de 1910. Entonces, en ese sentido, ser de izquierda dentro de la revolución es ser lo más fiel y pegado posible a los ideales originales con los cuales fue redactado este documento, que supuestamente eran por así decirlo, la expresión directa de una necesidad social, ¿no? Entonces, ¿qué trae la cuarta transformación? Pues tendremos que decirlo cuarta, porque el discurso López Obradorista ha sido muy claro. La primera transformación fue la independencia en 1810, la segunda transformación la revolución juarista o la restauración de la República, la tercera
la tercera revolución, la revolución de 1910, y la cuarta transformación es ahora, de acuerdo a lo que está diciendo López Obrador y el gobierno de López Obrador, un regreso a los ideales juaristas, republicanos, demócratas, de apertura, para restablecer un espacio político que se perdió, que se perdió por 70 años de malas gestiones, 70 años de fraudes, 70 años de abusos, 70 años de corrupción, y que en este momento está intentando restaurar. Entonces, en ese sentido, yo diría que la cuarta transformación, al menos como lo plantea López Obrador, es una transformación conservadora. Es una transformación que busca regresar a un pasado idílico, que de acuerdo a ellos fue perdido en algún momento, pero que aún se mantiene en germen en lo que el Estado mexicano tiene que ofrecer. No busca transformar las cosas, no busca instaurar un nuevo régimen de producción o de propiedad, busca regresar a lo que ya no ha sido México, pero que en un cierto discurso se identifica con un cierto valor social, el valor de mujer. No, sobre la cuarta transformación, yo lo definiría como que no se pretende hacer un cambio de régimen, pero digamos hay que distinguir lo que es el gobierno, creo yo, de lo que es quizás el contexto o político, o sea, lo que se ha generado en expectativas en la gente, creo que tiene que ver con un tono de izquierda, ¿no? Claro. Pero el gobierno, pienso que no es un gobierno, se quiere, liberal de centro derecha, que trata de revitalizar ciertas formas del corporativismo que vive en México. Y tiene que negociar entonces digamos, cómo mantener contenta a una clase empresarial, pero que de alguna manera pueda ponerse más al servicio del Estado, pueda ponerse más al servicio de ciertos programas, y que en todo caso tiene el gobierno un lenguaje, una mercadotecnia, una serie de intencionalidad con las relaciones públicas y las relaciones diplomáticas que podría definirse como de izquierda. Pero el contexto a mí me parece importante porque tiene mucho que ver, siento yo, con lo que pasó, con lo que fueron los primeros dos gobiernos de Perón, con el fracaso que fue el tercero. Perón hablaba mucho de que la política es persuasión, y eso creo que hace mucho el PG, y esa es su intención de cómo persuadir al Consejo Coordinador Empresarial y cómo persuadir a las comunidades de Morelos al mismo tiempo. Entonces, cómo tratar de que exista una clase media un poco más grande, pero que esta clase media siempre va a vivir de que haya una clase baja y siempre va a ser cooptada ideológicamente por una clase alta. Entonces, ¿cómo puedes hacerla en todo caso más participativa en generar un ambiente como de persuadirnos entre nosotros, de poner un poco más al servicio ciertas cosas, y eso es todo? Pero el contexto en el gobierno de Perón fue eso, o sea, mucha gente sintió que se podían aprovechar un montón de cosas. Y hay gente que empujó a Perón a que tomara decisiones más obreristas, si se quieren, que se alejara del eje, que tomara cercanía con América Latina, con muchas cosas. Y creo que eso tiene que ver con a mí me parece, yo entrevisté con Carlos Monedero y a mí me parece muy idealista lo que me dijo sobre que a los 3 años el PG seguramente va a oír más a la gente, va a tener menos compromisos para generar unos contrapesos, y al final para perpetuarse va a tener que escuchar a una fuerza que es más potente con hacer la gente. Yo lo creo un poco utópico, un tanto utópico en mal sentido, pero sí, digamos, tiene sentido pensar que en un contexto así, si pasan determinadas cosas, podría ocurrir eso si se hacen determinadas cosas. Pues yo creo que pues es un momento único para aprovechar, porque realmente se ha generado una serie de expectativas y se ha tocado a la derecha a tal grado de que sigue teniendo el control económico, pero políticamente se ha mermado, que no tiene figuras, que no tiene ningún referente, que no tiene tampoco un proyecto claro de hacia dónde quiere ir. O sea, el PAN jugando aquí socialdemócrata y el PRI jugando, siendo un partido que se preciaba de ser muy laico, ahora a coquetear con grupos evangélicos y cosas por el estilo. Por eso yo creo que hay un digamos, lo que representa Morena, a mí me parece claramente de izquierda, que el gobierno es una cosa completamente distinta. Okay. Respecto a esto, hay un concepto que
creo que está en disputa, que es el de justicia social, que es el que se pelea, por ejemplo, Morena, el PRI. ¿Es la justicia social una aspiración única de los partidos y proyectos de izquierda? Sí. Bueno, quisiera como retomar un poco lo que estamos y lo que diferimos en el tema de izquierda. A mí me gusta una definición de Jorge Versinge sobre izquierda y derecha. Él es una figura interesante porque tiene un padrastro comunista y un padre fascista. Creció en ese contexto. Y además veía como mucha gente, que nació en Marruecos, muchos exiliados del régimen de Franco que eran republicanos y de izquierda se volvieron fascistas en Marruecos por la sensación de que querían expulsar a los blancos. Y entonces te empieza a animar tienes un ánimo de pelear por lo tuyo. Desde una conciencia que puede ser social, pero despierta esas cosas. Y él le decía, en realidad los partidos tienen los mismos valores todos. Todos hablan un poco de libertad, un poco de orden, un poco de igualdad, un poco de ciertas cosas. Y el tema siempre es cómo se jerarquizan esas cosas. Por ejemplo, es verdad que en el siglo XVIII la izquierda hablaba más de libertad que era de ejecutar al rey. Y la derecha hablaba del estado estamental, del régimen estamental que había. Y entonces, en cambio, la izquierda, con todas sus crisis en los 80s y 90s, empezó a hablar de orden, de recuperar un estado de bienestar que estaba siendo como devorado. Y la derecha hablaba de la libertad, de conquistar una libertad de ciudadanos, ser a todos propietarios y no proletarios, ese tipo de asuntos. Pero algo que los diferencia claramente es eso, que para mí es un giro antropológico, que es que para la izquierda siempre el pueblo es un dios, siempre el pueblo es eso que llama Sartre, un hombre hecho de todos los hombres. Y la derecha, en cambio, si ven sus monumentos, no se lloran por mártires, sino que todos sus ejecutados son héroes, son próceres, es decir, creen mucho en una acepción de superhombres, si quieren. Y ahí hay una diferencia que, de todas maneras, siento que las derechas recientes no se pueden sustraer, justamente que la derecha tenga que ser política para mí, me parece, por esa necesidad que tiene que apelar a ciertas clases y recuperar ciertas cosas. Me parece que ahí es porque ha fracasado, ha tenido que izquierdizarse, si se quiere. O sea, eso es, digamos, que es indudable y eso nunca va a retroceder, que la tradición ha mermado por completo, que no se puede crear, digamos, en valores caídos del cielo. Y ese tipo de autoridad cuya legitimidad no estaba puesta en un juego de mediaciones y de cosas así. Entonces la derecha tiene que jugar con las reglas de la izquierda, lo que me parece, pero permanece que el tono de ese giro que tuvo que dar para izquierdizarse sigue siendo un tono hecho desde intereses distintos. O sea, el giro puede tener cosas en común, pero nunca se van a sustraer intereses que no tienen que ver con lo histórico, que tienen que ver con cómo la alineación a algunas personas no le parecen una injusticia, ciertas formas de alineación, y nunca se los van a parecer. El giro es cómo presentas político el hecho de decir a la gente que no todos somos iguales en ciertas cosas, o que es un privilegio que se mantengan huevones con ciertos programas, o que tengamos que hacer cosas así. Digamos, está ahí que el giro es político, pero los intereses permanecen. Ahí es donde la derecha nunca va a dejar de ser derecha. Pero, y además, el tema complicado es eso: si la derecha tiene claro desde el principio cuáles son sus intereses, es decir, no a ciertas cosas, la izquierda, que se encuentre entre decir sí y decir no, entre proponer y conservar ciertos elementos, ahí es donde realmente estábamos empantanados en hablar de izquierda, no solo como ese interés fundamental que puede haber por el pueblo, sino de cómo ese giro, la izquierda, ese giro que ahí es político, le cuesta más trabajo que a la derecha entenderlo. La derecha realmente tiene muy simple para qué quiere usar ese giro, y la izquierda no lo tiene tan claro, y ahí es donde surge una serie de conflictos de los que la izquierda no puede salir. Yo estoy de acuerdo contigo en lo que mencionas. Definitivamente la derecha, sobre todo en México en este momento, como de repliegue político, ha necesitado apropiarse de un cierto discurso, una cierta táctica política típicamente de izquierda. Me parece muy interesante lo que acabas de mencionar sobre el fascismo y el comunismo en Mallorca, porque algo muy similar ha sucedido.
similar ha sucedido con la derecha norteamericana, ¿no? La derecha norteamericana, incluso antes del surgimiento de Trump como fenómeno social, se tuvo que abrazar de esta idea de que ciertos grupos sociales, generalmente grupos de hombres blancos heterosexuales, se veían atacados de cierta manera por aquellos grupos que estaban ganando terreno en el espacio de las reivindicaciones sociales, ¿no? El colectivo LGBT, los inmigrantes, la gente de color negro y demás, ¿no? Y también reivindicaciones soberanistas, ¿no? En ese sentido ellos tuvieron que jugar la carta de lo que en Estados Unidos llaman las políticas de la identidad. Ellos se abrazaron de estas identidades que ellos se identificaban como estando en los márgenes de una vaga y, pues yo me atrevería a decir, inexistente ataque político, para hacerse ver ellos como marginados. Y a partir de ahí articular un discurso de reivindicación política que les permitiera presentar en el espacio de la conversación la idea de que ellos eran un grupo también que merecía ser respetado, que merecía ser cuidado y que merecía ser tomado en cuenta, ¿no? Esto con también como tú mencionas, con un interés muy particular, ¿no? Avanzar una cierta agenda política que, pues lo sabemos, es muy claro actualmente, tiene sus orígenes en un sentimiento reaccionario, identitario blanco, nacionalista de derecha, que ha avanzado iniciativas que cada vez más atentan contra retirar derechos ganados a través de la lucha para aquellos grupos que ellos identificaron como son enemigos. Perfecto, mira, qué bueno que saques todo esto, porque justamente el siguiente tema que quería abordar era qué urge, qué sigue, ¿no? ¿Qué hay que conquistar además de una distribución igualitaria de la economía? Es que vienen a mi mente, voy a poner dos ejemplos. Hace poco se hizo viral un meme donde está Leo Zuckerman y otros monigotes hablando de el aborto, y son 4 hombres discutiendo eso, ¿no? Incluso nosotros ahorita somos 3 varones, mestizos, hablando de política, nuestra compañera no pudo venir. Ahí estaremos subiendo su texto que nos mandó, por cierto, pero hay otras reivindicaciones que están pendientes, ¿no? Y esas reivindicaciones no necesariamente son de izquierda. Por ejemplo, dentro de la historia LGBT en este país, me llamó la atención que desde que hay una constitución no hay una mención explícita de la homosexualidad, por lo tanto lo que no está prohibido está permitido. Pero también el hecho de que se tomara la imagen de la homosexualidad como algo contrarrevolucionario por identificarse con lo porfiriano y este famoso baile de los 41. Entonces hubo un tiempo en que incluso Salvador Novo dice, es que pues yo me siento más a gusto con los, por decirlo de alguna forma, los panistas, que son los revolucionarios tipo Diego Rivera, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué me pueden decir de estas reivindicaciones, de estos feminismos, de esta lucha LGBT, de todas estas cosas que no son necesariamente parte de la lucha del espectro económico? ¿Qué hacemos? Porque también creo que algo que manejan muy bien las derechas es apropiarse o subsumir, como dijimos, estas reivindicaciones para capitalizarlas en materia electoral, ¿no? ¿En qué debemos tener cuidado ahí y qué debe de hacer la izquierda ahí? Bueno, yo diría, número uno, que pensarlo en una división tan radical como por un lado son las cuestiones económicas y por el otro lado son las cuestiones de reivindicaciones de grupos sociales, ya es perder un poco la distinción, ¿no? O más bien perder un poco el punto. La distinción misma ya es una problemática. Voy a ser franco con todos ustedes, con lo que estoy viendo a través de la transmisión. Yo soy un asqueroso marxista ortodoxo, entonces en ese sentido, lo primero que tendría que decir es cómo se realiza la lucha de clases, cómo se realiza el proceso de explotación de una clase social por otra. No es exclusivamente y únicamente a través de los mecanismos tradicionales que podremos pensar, ¿no? O sea, el salario, el escamoteo de fuerza de trabajo, el escamoteo de tiempo social de trabajo y otros tantos, sino que todas estas fuerzas económicas, toda esta necesidad económica está imbricada y relacionada de manera directa con la forma específica que toma la sociedad. Me viene a la mente, por ejemplo, la crítica que las compañeras del feminismo radical como Shulamit Firestein, Andrea Dworkin y tantas otras han hecho, ¿no? Para el feminismo radical,
de lo que se ha llamado actualmente tercera ola. Para una parte del feminismo radical, porque aparte hay un montón de feminismo. Que también tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Hablar de izquierda y ya hablar con monstruos, ¿no? Pero para este sector del feminismo radical, la explotación de la mujer, o más bien, la situación de la mujer es una depresión. Y una depresión relacionada directamente con la sexualidad y con la transmisión de la riqueza. Las mujeres son oprimidas por el hombre en función de su capacidad reproductiva, la cual da al capitalismo fuerza de trabajo, pero también al patriarcado la línea de herencia, por ejemplo, ¿no? La herencia patriarcal del padre al primogénito, que lleva la acumulación de riqueza de generación en generación y que perpetúa una opresión de la mujer que de todos modos revitúa a la lógica del capital. En el mismo tenor se podría hablar de Malcolm el análisis económico de la situación. En Estados Unidos la opresión de la raza negra no era exclusiva, relacionada con una cuestión económica. Aún hoy en día se pueden ver los efectos, por ejemplo, de haber sacado lo que llaman las sí me parece que es su nombre, que básicamente eran leyes de segregación después de la abolición de la esclavitud, que escindían la economía en economía de blancos y economía de negros, donde un negro no podía hacer uso de un espacio económico blanco y un blanco quisiera hacer uso de un espacio económico negro, lo hacía cuando estaba ya fuera de los márgenes de la sociedad, ¿no? En ese sentido, todas estas opresiones siempre tienen un vector económico y de manera más radical, un concepto propio de trabajo, en el cual trabaja Marx en el capítulo 5 del Capital. El trabajo no es únicamente la producción de mercancías, ese ya es un fetiche que ha nacido con el proceso capitalista. El trabajo es primeramente producción de mundo, producción de significados, producción de elementos con los cuales nos relacionamos y transformación de un ámbito natural en un ámbito humano. Por eso mismo, la producción misma de la categoría negro, de la categoría blanco, de la categoría homosexual, de la categoría mujer, son ya procesos económicos que responden a los intereses de ciertos grupos para mantener una hegemonía a través de la cual pueden extraer valor de grupos que están oprimiendo. Entonces la producción significativa del mundo en el cual vivimos ya es producción económica. Entonces yo diría, no hay tal separación, sino cómo podemos entender estas problemáticas que sufrimos todos en un grado menor que otros, desde una perspectiva que nos ponga en el estado de pensamiento de quién están produciendo y a quién se le está yendo la ganancia. No únicamente ganancia monetaria, material, sino una ganancia más social. Es lo que yo diría. Yo coincido contigo y voy a abordarlo un poco así. Me gustaría además dejar, lo voy a retomar al final, tiene un papel muy importante el feminismo, más que otros movimientos que reivindican ciertas particularidades más que como un todo, así como relacionado, un todo de clase, un todo de algo, o sea, que refieren a una particularidad humana que es el ser mujer. Y tiene una importancia general que me gustaría a mí rescatar, pero el tema de la izquierda, por ejemplo, hay gente que discutiría, por ejemplo, el cristianismo fue un movimiento de izquierda, por ejemplo. Hay gente, o sea, Alain Danelou, que es un tradicionalista indio, decía, por ejemplo, que a partir del budismo y a partir del cristianismo ya no existe así como... Porque es ese giro de que en vez de que el hombre crea que le pones la forma del universo en sí mismo, es empezar a creer que uno le pone su forma al universo, que es ese giro antropológico, que tiene que ver además con que la tradición que tiene esa metafísica donde, digamos, por ejemplo, ahí en la India esas clases que son varnas, o sea, colores, es como ser una pera y una manzana, ser un shudra o ser una en la India, que un shudra se atreviera a querer tener una cosa distinta. Eso es justamente ese giro que dan, por ejemplo, estas religiones, y que dio el cristianismo de manera masiva, o sea, de un líder que se ponía a platicar con prostitutas y a vivir con mujeres todo el tiempo y a perdonar pecadores que nadie quería, leprosos, gente así.
tiene que ver con encontrarle valor a una cosa distinta, y parte de algo que es que la alineación, cuando se siente, es una cosa precomprensiva, pero instantáneamente la imaginación actúa. Cuando uno está sufriendo, imagina que se proyecten cosas, porque justamente uno está confinado en ese sufrimiento, entonces tiene que encontrar una virtualidad en algo. Y lo racional empieza a ocurrir cómo se instituye esa imaginación de distintas formas. Y ahí es una cosa donde se hace un nudo en la izquierda imposible, porque tendrá que ver con qué entendemos como la respuesta que se dio de sufrimiento, quién la dio, porque es distinto, digamos, ver ese problema a lo mejor en la falda de una montaña que en la cima, cómo se nota. Entonces, por ejemplo, ¿quién era más de izquierda? ¿El gobierno revolucionario Lázaro Cárdenas o lo que fue el zapatismo, por ejemplo? O sea, un proyecto nacional, un proyecto que partía de Nenecuilco, que tenía esa cosmovisión así. Y esa es la idea de izquierda, en que hay que desarrollar una serie de cosas, necesita un esfuerzo conjunto. No se trata de desarrollar nada, sino que el problema está aquí, lo veo en este momento y a mí me importan mis vecinos y no me interesa si vamos a seguir viviendo en una choza, pero una choza que tenga pan y ciertas cosas y que nadie nos esté obligando a trabajar cuando no queremos. Y el quien dirá, bueno, pues no se va a llegar a ningún lado, no vas a tener hospitales con una sanidad buena, y si te enfermas de una incurable no vas a tener hospital con un modelo así. Pero el tema es ese de, a mí me parece muy interesante cómo en una izquierda que tiene que ver con lo particular, que está en toda esa conciencia que empieza con los liberales y se va haciendo sindicalista, romántica, de muchas maneras de ser. El anarquismo es una expresión de ello, pero está en muchas cosas. O sea, por ejemplo, que se diga anarquista es alguien de bibliografía tal, pero ser libertario lo puede ser cualquier género. A mí me gusta, por ejemplo, ese ejemplo que tiene Michel Onfray, que su mayor logro en la vida fue que un camionero le pidiera firmar un libro. ¿Qué logro es ese de que una persona así se interese? Es como incidir en cosas muy concretas y muy particulares. Y el tema con eso es que a la derecha globalista, la derecha que tiene que ver con cómo se generan culturas, con cómo se incide en medios, le interesa ese tipo de izquierda para cooptarla. Y ahí en ese sentido, ahí es donde hace un tipo de gira de izquierda. En cambio, la derecha que es más populista, le interesa la izquierda que ha tenido que ver con los proyectos sobre derechos materiales, que ahí es una reflexión sobre cómo se ve un país colonizado que va a pique y cómo hay que activarse una serie de cosas que ahí esta parte de la teoría marxista incluida en una clase, pero también otro tipo de movimientos que pueden hablar de una nación políticamente. Y ahí está la necesidad de crear una noción de pueblo y de soberanía, que ahí la derecha populista se agarra para hace de decir, el pueblo siempre tiene la razón, pinches inmigrantes, o sea, vamos a darles con todo, porque nos quitan el trabajo y esas cosas, y ahí es donde se agarran, y han sido mejores populistas que la izquierda en general, porque han podido apelar a sentimientos más inmediatos. Sí. Y el gran tema cuando tú haces esa pregunta sobre el futuro es cómo se podría lograr una cosa mixta. ¿Cómo podría lograrse que haya un entendimiento que se ha dado en ciertos lugares, pero no con la suficiente fuerza? Digamos, el eurocomunismo fue un poco eso, que fue verle errores a una sociedad disciplinaria sin clases como era la Unión Soviética, y también verle problemas al puro liberalismo así, al puro particularismo que no aterriza cosas materiales, y cómo se puede hacer algo mixto. Pero el tema es que si la izquierda no logra generar de manera a mayor escala ese discurso mixto, va a perder siempre, porque va a encontrar energías desperdiciadas en un movimiento y otro, y se van a estorbar uno con el otro. A mí me parece, ahí recupero del feminismo, que a diferencia de otro tipo de temas sobre particularidad, estamos hablando de la mitad de la población cuando hablamos de las mujeres. ¿Qué mayor oportunidad es esa para generar algo mixto cuando tienes a la mitad de la gente creando por algo particular, pero que representa materialmente la mitad de las cosas? Entonces tienen a ellas que tienen derecho a reivindicar de manera autónoma el feminismo, que no los hombres quieran cooptar esos temas, pero tiene una responsabilidad general por el peso humano que tienen ellas, y que por eso me parece que a mí podría ser una clave muy importante para encontrar ese punto mixto. Bien, Pablo, hace poco hablabas, por ejemplo, de todas estas diferencias, ¿no? Las produce el sistema económico.
Sin embargo, yo no estaría tan de acuerdo. Voy a ser el abogado del diablo. Justamente, por ejemplo, hay quienes hablan del marxismo cultural, ¿no? Esta cosa. Bueno. Ahora, pienso, por ejemplo, en el caso concreto de la isla, ¿no? De la épica cubana. Me parece paradigmático que, por ejemplo, 4 años después de la Revolución Cubana, empezaran a hacer campos de concentración con los pájaros, ¿no? Los homosexuales. Entonces ahí hablamos directamente de una no inclusión, de que se consideraba a ciertas personas contrarrevolucionarias por pertenecer a un colectivo que no era precisamente un producto de la revolución, ¿no? Entonces hay una parte, pero por otra parte, y casi al mismo tiempo, estaban las revueltas de Stonewall, ¿no? En la que en Nueva York se perseguían a las personas y se encarcelaban a las personas que llevaban más de 3 ropas que no eran como coordinantes con su género, ¿no? Entonces ahí estaría un poco en desacuerdo, porque creo que hay muchas luchas y reivindicaciones que no son producto necesariamente de su modelo económico. Y volviendo un poco a Reinaldo Arenas, él llega a lamentarse sobre el VIH porque él se muere en el 90, él no sabía que era todavía, ¿no? Y Malicia Castro, lamentándose un poco de esa revolución fallida, porque él dice, es que si Castro no hubiera hecho esto, yo nunca habría conocido esta enfermedad por haber estado en la isla, ¿no? Entonces ahí yo estaría un poco en desacuerdo con lo que propones. Y ahora sí, para seguir en el siguiente tema, ¿qué es eso a lo que llaman marxismo cultural? ¿Y cómo contraargumentar cuando nos hablan de marxismo cultural? ¿A qué se refiere la gente? Tenemos, por ejemplo, ahí a Gloria Álvarez, a Agustín Laje, Jordan Peterson, que nos acaba de dar un buen stand-up. Maravilloso. Pues mira, primero quisiera responder lo que acabas de mencionar. No es de extrañar que cuando se da un cambio de régimen político-económico o de régimen de propiedad, continúen existiendo ciertas nomenclaturas o ciertas terminologías o ciertas categorizaciones de personas a través de las cuales se pueda ganar. El régimen castrista no puso a los homosexuales en campos de concentración de gratis. Lo hizo porque veían un valor en ello. Y con eso seguía reproduciendo una lógica que le había sido heredada de un régimen anterior, pero que al mismo tiempo, cuando ellos los tomaron, la resignificaron y le hicieron propias. Definitivamente se debe condenar todos los abusos que los regímenes soviéticos, que los regímenes castristas y que los regímenes del socialismo real del siglo XX cometieron contra grupos minoritarios o grupos que ellos percibían como minoritarios o que percibían como distintos, diferentes, y entender que, número uno, los regímenes políticos siempre van a producir categorías. Eso es inevitable. Las categorías con las cuales nos diferenciamos son un producto necesario que está inmerso en la naturaleza misma de la actividad productiva del ser humano. El punto es cómo ser críticos con todo ese modo de producción para entender de dónde viene la necesidad de producir dichas categorías y cómo erradicar dicha necesidad. Al final de cuentas, tampoco podemos decir que el socialismo sea una sola cosa. Se dio de maneras muy distintas en todo el bloque soviético. O sea, no es lo mismo Hungría que Moscú. Perdón, por cierto, Castro ofreció disculpas a la MG de allá por 2006. Muy tarde, pero se les agradece. Yo creo que al final de cuentas debemos ser muy críticos con esas cosas. Debemos ser muy críticos con la forma en que las sociedades disciplinares colocan categorías y colocan subjetividades en la posición de o te integras al sistema en el cual estamos o eres erradicado. Toda sociedad disciplinar busca eso, construir subjetividades, y las construyen ya sea a través de los dispositivos de los cuales se sirven para hacerlo, o las construyen a partir de la marginación que crean en un espacio de lo válido y un espacio de lo no válido. En ese sentido no podemos decir, número uno, que el socialismo haya sido el único culpable, ni que el capitalismo lo fue. Debemos decir qué tipo de sistema queremos nosotros, donde esos errores o esos crímenes no vuelvan a ser cometidos.
y ser tan críticos con eso como lo somos con el régimen de propiedad capitalista que pone a los obreros contra el capital. En segundo punto, ¿qué es el marxismo cultural? Es una pregunta buenísima. Y aparte creo que es súper necesaria justamente para discutirlo con los compañeros que igual no están tan allegados a estos debates colombianos, ¿no? Y de manera directa, pero que les llega por ahí de alguna forma. Sí. Número uno, ¿de dónde viene la palabra? Marxismo cultural, seamos francos, viene de un término nazi que se acuñó durante el surgimiento del Partido Nacional Socialista en los años 30 en Alemania, y originalmente era llamado Kulturbolschewismus. Kulturbolschewismus tiene dos fracciones: Kultur de cultura, bolchevismo, bolcheviques, ¿no? Los bolcheviques eran la cara visible de la revolución soviética, era la cara visible del comunismo en ese momento, y por lo tanto eran tomados como una categoría que reunía todo lo que era el comunismo. Pero más importante aún, ¿a qué se estaban refiriendo los nazis con ello? El bolchevismo o el comunismo era, dentro del imaginario nazi, una parte esencial de lo que ellos definían como el enemigo, que era el judaísmo, ¿no? No solamente eran judíos, sino eran judíos, marxistas, comunistas, y era una conspiración internacional, bancaria, que buscaba mantener a raya a la clase aria para potenciar la fuerza de una raza que ellos veían como inferiores, lo cual eran los judíos. Entonces, desde el comienzo es una categoría que tiene intenciones económicas, políticas y sociales, y religiosas. No olvidemos que el nazismo también era un grupo mayoritariamente de protestantes cristianos y que tenían un prejuicio que arrastraban desde la Edad Media contra el judaísmo, ¿no? En ese sentido, el culto del judaísmo, que ahora es marxismo cultural, tiene una herencia negra de la cual no se puede salir. ¿Qué es actualmente el marxismo cultural? El marxismo cultural surge en los grupúsculos de derecha norteamericanos, grupúsculos intelectuales, donde necesitaban de un chivo expiatorio que explicara los males que estaba sufriendo el hombre blanco heterosexual norteamericano, y lo encontraban en esta figura muchas veces difusa del neomarxista postmoderno, que, como lo sabemos, es, número uno, una contracción de términos. Postmodernismo es un movimiento filosófico que critica la existencia de metarrelatos, es decir, relatos que dan un significado unívoco a la historia de la humanidad y que promueve una actividad política particular, y marxismo, que es la definición exacta de un metarrelato, ¿no? Claro. O por lo menos ellos lo vieron en su momento. Y el marxismo, que como teoría crítica o como discurso crítico busca asentar la existencia humana en un significado particular que le da una motivación política a realizar en el espacio social, era necesariamente una confrontación con el postmodernismo, ¿no? Entonces, número uno, nunca han existido marxistas críticos culturales. Yo me dedico a la filosofía de la cultura y soy marxista, pero no por ello soy lo que se entraría dentro de la categoría que ellos han utilizado para definir al marxista cultural. Yo, en el mejor de los casos, soy el ejemplo perfecto de lo que están hablando ellos, pero si se comparan mis ideas o las ideas que yo he puesto sobre la mesa en esta reunión con lo que ellos dicen, que los marxistas culturales dicen, son totalmente distintas. No hay punto de comparación. Ahora, ¿cómo ha funcionado la imagen del marxista cultural? El marxista cultural ha funcionado como la categoría de enemigo. En el espacio político, diría otro nazi, Schmitt, que el espacio político se define a través de las categorías del amigo y el enemigo. El amigo es aquel que me ayuda, es aquel con el cual me identifico, es aquel del cual puedo partir para construir algo. Y el enemigo es aquel que presenta un peligro existencial a la persona que yo soy. No un peligro normal, un peligro de vida o muerte. Es aquel que viene a erradicarme y a través del cual yo me presento y puedo atacar. Y a partir de esa diferenciación es que se construye todo el espacio de lo político a través del cual yo estructuro la vida de tal manera que me enfrenta al enemigo y continúa la historia. El marxismo cultural ha funcionado así. Ha sido el enemigo a través del cual ciertos grupos de derecha reaccionaria han hecho coalición para atacar a un fantasma que nunca existió, a una agresión que nunca se dio, a un enemigo que nunca existió.
definitivamente los marxistas y toda la izquierda somos enemigos del racionalismo de derecha, sin duda, pero no existe tal fuerza conspirativa dentro de las academias norteamericanas o mexicanas de marxistas que tomen el poder y lleven la cultura en una dirección equivocada, ¿no? Porque al final de cuentas, la acción que ellos identifican como la acción del enemigo es la de destruir los fundamentos en los cuales se asienta la sociedad occidental, los fundamentos de una relación familiar patriarcal, los fundamentos de una preponderancia de la raza blanca frente a otras razas, los fundamentos de la heterosexualidad frente a la homosexualidad y los fundamentos cristianos o pretendidamente cristianos de la socialidad a través de una única religión, ¿no? Entonces, así funciona el marxismo cultural. Eso es lo que ha significado, eso es lo que sigue siendo. Es un fantasma tras del cual ciertos intereses, ciertas fuerzas pueden anclarse para buscar promover agendas políticas que no tienen nada que ver, número uno, no tienen nada que ver con un proyecto político real, pero tampoco tienen que ver con una realidad existente. Entonces, eso es lo que yo diría. Alejandro, ¿cómo contraargumentar con una idea tan atractiva, por ejemplo, de los millennials? ¿Cómo hacerle frente a estos fans de marxismo cultural? La teoría conspirativa. Yo creo que hay que distinguir, quizá no tengo, lo voy a hacer con menos rigor histórico, hablar más de ciertas ideas, pero habrá que distinguir qué etiqueta tiene la idea del marxismo cultural hoy de la que tuvo en su momento en los 50 o lo que se quiera. Yo creo que ahí en Estados Unidos tenía un eco en paleocristianos muy fuerte, y yo creo que todavía tiene eco en grupúsculos como eso también en la parte más tradicional de la Iglesia Católica, que era un poco como creer, los católicos creen que el pecado es una enfermedad, los protestantes que es una degeneración, o sea que naces mal, entonces depravado si se quiere. Pero en cualquier término es como, sí, la Iglesia lo puede ver como hay que tutelar a los pobres, o tenemos una opción preferencial por ellos de origen, pero también porque son peligrosos para sí mismos. O sea, el sufrimiento con el que ellos viven es muy fácil de que caigan más en tentaciones, en una vida más ha sido bien guiada en cierto camino un poquito más fácil en ciertos ámbitos como para tomar cierta atención y cierta conciencia. Entonces, digamos, creer, ahí yo creo que estaba muy unido el tema económico con el tema cultural, cómo se concebió. O sea, que un jodido pida, ¿cómo se llama?, tener un salario digno es un poco lo mismo que acepten que se acueste con un hombre, o que digamos una mujer no quiera quedarse para siempre en su casa. Está muy orientado como qué le pasa a estos enfermos o a estos degenerados, digamos, quieren normalizar hacer una especie de teología del sufrimiento que reivindique a la gente que ha padecido estas cosas, en vez de generar una teología de la exigencia, una teología que quiera tender como un modelo humano mejor. Entonces es como un atrevimiento de que esta gente quiera como que se le note que tenga un discurso de ese tipo y que digamos tiene que estar lista la mejor gente para contener eso. Yo creo que en cambio la izquierda, la derecha actual, fuera de estos grupúsculos, vive como aceptando que hay cosas con las que tiene que, o sea, por ejemplo, si la mitad de la humanidad se ha dado cuenta que no quiere permanecer en la casa todo el tiempo lavando calzones, haciendo cosas por el estilo, digamos, tiene que haber una especie de cambio de mentalidad, y la gente que se encarga de hecho tiene otros intereses. En el fondo, lo que preocupa es que, digamos, no haya un cambio económico, que la gente no pida ciertos derechos materiales que se hayan conquistado y que se han echado para atrás, o que se estaban tratando de conquistar y que esa lucha no tuvo éxito, que esas luchas no se reactiven, y entonces es mejor desplazar un tema de cultura a decir realmente aquí ya no se trata de que la libertad es peligrosa, porque es una libertad que viene como de la ovejita que en vez de confiar en su pastor se fue con el lobo, se encontró un peligro así de pronto por usar su libertad en vez de confiar en el pastor. Aquí es tratar de revertir el discurso para subsumir el tema material, quedarse con un tema cultural de hablar de los que están en contra de libertad son ellos, porque realmente quien impongan
una serie de reivindicaciones tales, todas son puras cosas especulativas, puras cosas construidas en la imaginación, y la libertad, o sea, me están coartando mi libertad de hacer ciertas cosas, de decir ciertas cosas y de creer ciertas cosas. Entonces se tratan de enfrascar en un tema de dónde está el fundamento de la libertad, que según Rorty no existe, que realmente es muy conveniente porque nunca se va a salir del todo de él, y porque también la izquierda en cierta postura victimista que en algunos casos ha tomado, se enfrasca en hacer comentarios que en vez de ser propositivos parecen nada más una queja de ciertas cosas, y que la derecha ahí se puede aprovechar para crear una especie de imagen de lo que es ser de izquierda, contrario a lo que sería ser un liberal en ese caso. Pero en el fondo es porque eso sirve para distraer a que no resurja el tema material. Que digamos, si el marxismo ahora se trata de hablar de feminismo y de hablar de derechos homosexuales y de hablar de cosas por el estilo de eutanasia, cosas de este tipo, entonces se les pierde un poco el foco, y también se le separa la izquierda, se separa entre sí misma, que nunca llega a encontrarse entre esa izquierda preocupada por temas materiales y esa izquierda que va en esa brega como de reivindicaciones de las particularidades y todo ese tipo de asuntos. Entonces creo que para eso es un comentario que ha tenido mucho más éxito. O sea, porque los de los 60, ¿quién le hizo caso a esos paleoconservadores de Estados Unidos? Nadie. ¿Quién le hace caso realmente a Benedicto XVI en la iglesia cuando habla de que los del 61 tuvo la culpa, los abusos son pederastas en la iglesia? Nadie le hace caso. Pero a gente como Gloria Álvarez, por ejemplo, sí puede haber gente que le haga caso, porque el discurso está mucho, es un discurso que está guiado justamente a eso, que sería ese giro del que yo hablaba de ser de izquierda, y que apela más a crear sentidos comunes en las personas, no tener una especie de fe tranquila en las cosas. Bueno, creo que una parte fundamental, los derechos, ¿no? A lo largo de esta discusión hemos hablado de diferentes reivindicaciones que no son otra cosa sino derechos económicos y materiales, pero ahora vamos a entrar un poco más a la gran propuesta del debate, que es la libertad, ¿no? ¿Es la libertad un derecho, una obligación? ¿Qué es la libertad? ¿Qué onda? A ver, ¿qué huele con la libertad? No, está bien complicada la pregunta, porque como menciona Alejandro, hablar del fundamento de la libertad, ¿qué es la libertad? Es un tema pantanoso, por decirlo menos. Pero digamos en un sentido analítico, ¿no? Podríamos hablar de libertad negativa y libertad positiva. Como tradicionalmente se han definido estas dos formas de libertad, es como la libertad negativa es la libertad producto de que no tengas ningún impedimento para encontrar tu libertad, ¿no? Es decir, como se producen las legislaciones occidentales, ¿no? Tú tienes el derecho a que nadie diga que no puedes hacer tal cosa, ¿no? O tu libertad está marcada porque nadie te puede decir que no vayas y te compres un sándwich. Es tradicionalmente la libertad liberal, en que yo no te puedo decir a ti que no puedes utilizar la ropa que tú quieras. Es una libertad negativa. Por otro lado, una libertad positiva es la libertad que se encuentra en la afirmación misma de una voluntad. La afirmación de yo comerme ese sándwich, o yo utilizar dicha ropa, o yo salir y hacer lo que yo quiera. Esa libertad que se pone en términos de una voluntad que se afirma sería la libertad positiva. Por eso negativa y positiva. Pero tal vez a mí me gustaría hablar de una tercera definición, que es una voluntad que se introduce en el discurso político a partir de 1848 más o menos, cuando las revoluciones socialistas en Europa del siglo XIX empiezan a meter el tema de la economía política. Como ya he dicho antes, soy un marxista, entonces tengo que sacar la casta y hablar un poco acerca de un tema que en el marxismo fue una y otra vez repetido durante el siglo XX, a pesar de que en muchas ocasiones no fuera bien entendido, aún por los mismos marxistas que lo reconocen. El tema es la enajenación, y específicamente la enajenación del trabajo. Como ya he mencionado antes, el trabajo en sentido lato es la puesta en el mundo de algo que no existía, sino como existencia meramente natural, ¿no? Esta mesa que hay frente a nosotros en algún momento fue un árbol, pero el trabajo humano la convirtió en mesa. La convirtió en mesa en un doble sentido. Primero, al configurar su estructura de tal manera que
tuviera esta forma. Y en el segundo, al darle el sentido cultural de mesa, el sentido y el significado, el ser propiamente dicho en un sentido ontológico, que le hace ser lo que es. No únicamente por la mera forma, sino que ya es algo para nosotros, es algo humano, ¿no? Pero ¿qué pasa con la enajenación? La enajenación es un proceso a través del cual el trabajo deja de pertenecerle al trabajo. Karl Marx, en el 46, enumera 4 formas de enajenación. Y a lo largo de toda su obra, el tema de la enajenación es algo que está recurrentemente en sus pensamientos. A pesar de que nunca más vuelve a utilizar el término, es algo que siempre está ahí presente. La enajenación es eso, a través de lo cual el trabajador se ve alejado del trabajo que realiza. Un ejemplo de enajenación, o más bien, el proceso de la enajenación se da, por ejemplo, así. El trabajador llega a la fábrica, hace un objeto, la mesa. El capitalista toma la mesa, la lleva al mercado y la vende. La ganancia que percibe el capitalista se divide entre ganancia neta y el salario que le da el obrero. Y el ciclo continúa y continúa. En ese proceso hay algo que ni el capitalista ni el trabajador ven. Una porción de trabajo que ya no le pertenece a ninguno de los dos, sino que viene a ser algo distinto, que se pone frente a ellos y los domina y los doblega, tanto como el látigo del señor feudal o del esclavista dominaban a las castas del antigüedad. Esa porción de trabajo que se ha puesto frente a los dos y que ya no le pertenece a ninguno, que no sirve a las voluntades de ninguno de los dos, es lo que podríamos llamar el capitalismo propiamente dicho. La relación capitalista es una fuerza que existe socialmente, que percibimos todos y nos determina a todos a vivir de ciertas formas particulares, pero que ninguno observa, porque no está puesta en un solo lugar, sino distribuida en todos nuestros actos, que nos penetra en lo más profundo y nos determina a ser lo que somos, pero que también se pone fuera de nosotros en el momento mismo en que la reproducimos con nuestros actos. En ese sentido, la relación capitalista es trabajo enajenado. Pero el trabajo enajenado es un trabajo que nos obliga a ciertas cosas. Es un trabajo que se vuelve una lógica social. Es un trabajo que se sistematiza a través de los actos diversos de los seres humanos y que adquiere una lógica particular que se reproduce constantemente en diferentes niveles de complejidad. Al reproducirse así, lo que efectivamente está sucediendo es que le estamos regalando nuestra libertad, nuestra vida, nuestras decisiones, nuestra capacidad de afirmarnos en una voluntad particular a algo que ya no somos nosotros, o que en algún momento lo fue, pero que ha dejado de serlo. Y ha dejado de serlo para ser autónomo, autorregulativo, como el ideal libertariano que busque la autorregulación del mercado, que no es más que decir queremos que una lógica funcione por sí misma. Esa lógica que funciona por sí misma es una lógica que determina nuestras vidas particulares. Bueno, voy a hacer la abogada del diablo. No, es que esa decía pero a ver, esto que me explica podría sonar muy parecido al mito de Sísifo, ¿no? De tirar la piedra hasta la eternidad, ¿no? Y en ese sentido, no sé, se me ocurre que Gloria Álvarez te diría, oye, pero es que todos tenemos que trabajar diario para ganarnos el pan, ¿cuál es el problema ahí, no? Es la condición humana de entregarnos al trabajo hasta los últimos de nuestros días. Entonces, ¿por qué denominarlo capitalismo? Bien fácil. Marx diría lo mismo. Hasta ahí Marx estaría totalmente de acuerdo con lo que Gloria Álvarez está diciendo. El trabajo es una condición natural del ser humano. Lo ha hecho desde el comienzo de los tiempos y lo seguirá haciendo hasta el final de los días. La cuestión es cómo se lleva a cabo este trabajo. No es el trabajo mismo, sino es de qué manera lo realizamos en el trabajo. Yo puedo trabajar para mí mismo, si yo tuviera una parcela de tierra, que me alimente, que me dé vestido, que me dé casa, que me dé todas las necesidades que yo necesito para vivir. Pero en el capitalismo, la forma en que el trabajo se realiza socialmente es trabajando para otro que cosechará los frutos de aquel trabajo que no le pertenece, para luego entregarme aquello que yo necesito, una porción de dinero, que luego yo intercambiaré en el mercado por mercancías que cubran esas necesidades que si yo tuviera tierra, podría cubrir con mi necesidad. Entonces el capitalismo nos pone en una condición de dependencia constante. Nos hace dependientes de alguien más
que lleve nuestro trabajo al mercado para ganar así las necesidades fundamentales que en mi vida orgánica sufro: el alimento, el vestido, la casa y las necesidades culturales también. Es que voy a volver a hacer lo mismo porque incluso esto fue parte del argumento de Gloria en la conferencia por ahí, Sí. con un personaje cuyo nombre no queríamos acordarnos, Por favor, no. pero ella decía, bueno, pues justamente eso es lo positivo del movimiento neoliberal, ¿no? Y de la globalización, que a mí fulanito de tal me da el micrófono que yo no sé producir ni con mi parcela de tierra, ni en mi taller, ni en mi colonia, ni en mi país, ¿no? Y yo le doy a cambio no puede producir. Entonces, ¿qué papel juega, por ejemplo, ahí la globalización y qué es lo necesario y qué es lo volitivo, ¿no? Porque entonces también se hablaba, al principio hablabas de libertad positiva y negativa, ¿no? Pero también esto es como algo volitivo que escaparía fuera de tus necesidades, ¿no? Sí, por ejemplo, si Gloria Álvarez estuviera diciendo, bueno, estas son las virtudes del capitalismo, entonces le está llamando capitalismo también al feudalismo, también le está llamando capitalismo al esclavismo, porque también en el feudalismo, no lo dudaría, pero por ejemplo en el esclavismo o en el capitalismo, tú producías siempre tus propios zapatos. Estaba el zapatero que producía zapatos para todo el feudo y se los entregaba. Entonces, el trabajo que tú no puedes realizar siempre tiene que verse cubierto por el trabajo de alguien más. De nuevo, el punto no es la dependencia que yo tengo de otros trabajos, sino cómo aquella dependencia me ata a ciertas necesidades o me ata a ciertas lógicas que en el corto plazo terminan destruyendo mi vida. Las virtudes de la globalización, pues todos lo sabemos. Yo tengo un celular cuando está grabando, tengo un micrófono aquí que me ha costado mucho menos de lo que me hubiera costado si no tuviéramos acceso a las rutas de mercantiles que lo hicieron llegar de China a mis manos. Asimismo, la apertura de los mercados globales han traído abundancia que el ser humano jamás ha conocido. Jamás en otro momento de la historia de la humanidad hemos vivido una abundancia como la que tenemos. El problema es cómo se distribuye dicha abundancia. ¿Por qué en este momento de abundancia generalizada sigue existiendo, y en números cada vez más grandes, miseria humana, sigue existiendo hambruna, sigue existiendo prostitución, tráfico de blancas, calentamiento global, sobre todo calentamiento global? No había en el siglo De XVIII, hecho, por ejemplo. es un invento de la revolución industrial. Efectivamente. ¿Por qué? Los chinos. ¿Por qué se ha producido un mundo de abundancia a la vez que se ha producido un mundo de miseria? Y el punto no es que podamos tomar solamente la abundancia y depurar la miseria, hacerla a un lado, sino que el modo en el cual se han producido hasta ahora estos dos mundos nos obliga a producirlos a los dos. No podemos tener la abundancia sin tener la miseria. Ese es todo el punto de la argumentación marxista. El costo de la buena vida que tienen algunos es la miseria de los otros. Y eso es una necesidad sistemática, es una necesidad que no puede ser resuelta dentro de los límites del capitalismo, pero que sin embargo se ha intentado menguar a través de dispositivos estatales, legislativos y otras formas que en algunos casos han funcionado en la medida de ciertos parámetros. Claro, un darwinismo social bastante maquiavélico, ¿no? Sí. Alejandro, ¿qué hubo con la libertad? Pensando en esto, si se hubiera un debate aquí entre un liberal y un socialista, seguramente alguien como Gloria Álvarez nos ve como contadores de centavos, a ver, de que la libertad sale muy cara. Entonces hay que primero ver que todos tengamos sopa y aburrirnos, así nada más, así, sin ningún tipo de proyección de virtualidad distinta. Somos así contadores de a ver qué centavo se quedó debajo del sillón, y esa es la visión que puede tener de nosotros. Y cree que nosotros tenemos una visión de ella como nada más de un puro egoísmo ramplón. Yo a mí lo que me molesta de los liberales es que les falta el liberalismo justamente. Yo creo que el socialismo bien entendido es exactamente ese proyecto liberal auténtico que se tenía. Que a mí lo que me molesta de ellos, independientemente de que sean egoístas, es que no son liberales. Quienes más quieren regular las cosas son ellos, salvo por la etiqueta, digo, no salvo, sino pensando que por poner la etiqueta de privado ya no se trata de una regulación. Porque como lo hace un particular, no importa lo orgánico que esté el particular en un sistema, y que ya digamos, por ejemplo en Estados Unidos es imposible dejar que abra una empresa por el peso orgánico que tiene una empresa,
que por eso desde los 90 no ha ganado una sola demanda el sector público contra el sector privado, solo entre particulares ha habido, y creer que eso no es una forma de regulación. Por ejemplo, cuando Francis Fukuyama escribió El fin de la historia, que decía que ya no había el bloque soviético y que vamos a dirigirnos a un mundo de pura economía sin historia, los eran muy preocupados por decir, oye, pero si no hay historia no va a haber guerras, y la guerra es lo que permite que haya esta economía y estas cosas. Entonces es que tu teoría es muy preocupante, porque entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el capitalismo con un mundo sin historia? Y entonces es justo eso, o sea, siempre ha tenido que encontrar, si ellos realmente vivían de pura economía, tendrán que vivir en un mundo como la Robinson Crusoe, digo yo, o sea, en un mundo globalizado como el que ellos quieren, donde se pueden meter en mundos tan distintos como el Tíbet, como aquí la Sierra Tarahumara, o como irse a Francia. Necesitas un tipo de sistema regulatorio que viene, en este caso, de intereses claramente privados. Entonces, a mí no me vienen con el cuento de decir que los liberales son ellos, cuando tú quieres empoderar distintos intereses a los que tienen que ver con el mercado, no es porque en sí mismo a ti te preocupa que la gente, no sé, se quiera vestir, quiera hacer cosas, que entonces el mercado que lo garantiza, sino es el tipo de intencionalidad que hay detrás del mercado, y quitar esa ilusión de que el mercado puede ser neutral cuando nunca lo es. Claro. Y eso es algo importante. Que aterrizándolo al tema de la libertad, es complicado, o sea, regresando por ejemplo a lo que yo decía sobre ese tema mixto, que tiene también que ver con ese derecho negativo y ese derecho positivo. Digamos, un derecho negativo que sería nada más conseguir la libertad con que me permitan, no me estorbe a los demás hacer lo que yo quiera. Y otro tipo de derecho que tiene que ver con hacer discriminaciones positivas para aumentar valores, imaginar valores nuevos, estarlos produciendo. El tema, digamos, es que en un mundo que fuera pura discriminación positiva, estaríamos entrampados en algo desarrollista muy peligroso. Que eso es, digamos, lo que pasa en muchos países, lo que fue la crisis de la socialdemocracia, es decir, vamos a tratar de crecer y que el crecimiento sea para todos, pero realmente si todos viviéramos como Alemania, habrían faltado otro planeta Tierra, 2 planetas Tierra para que todos pudiéramos vivir como los alemanes. Y ese es un tema. Y si yo me baso en nada más hacer luchas por un tipo de derecho negativo, en el que no me molesten, no me hagan, no me digan lo que no tengo que hacer, déjenme hacer en los márgenes donde ustedes no me estorban lo que yo quiera, es una ilusión donde la libertad se concibe, como diría Simone Weil, en una relación perfecta entre satisfacción y derecho. Lo que nada más los niños es una cosa que pueden creer. No saben de dónde vienen las cosas un niño, entonces uno puede creer, no sé, o sea, que los dulces vienen de cualquier lado, o sea, que vas a la tienda y hay una cantidad de dulces infinitos, sin ver que realmente hay un problema relacional en las cosas, y que realmente no se trata del todo de ver cómo satisfaces tus deseos, sino de entenderlos realmente. Tiene que ver más con identificar la vida con lo que piensas y lo que quieres pensar, y ver de qué manera las cosas se pueden relacionar. Yo creo que por eso el tema de la libertad, visto como deseo o visto como un proyecto de cuidar a los demás, o sea, de que los demás no mueran, y que eso, digamos, es un principio de libertad, tiene intencionalidades buenas las dos cosas. Pero si hay un problema, eso yo como mucho ya lo digo, si hay un problema en la filosofía de la historia, es que justo haber hecho la filosofía de la historia una teoría de la libertad tiene que ver con que si tú quieres entender al sujeto de la libertad, para entenderlo requieres filosofía de la historia. Pero lo que te sirve de principio para hacer filosofía de la historia es ese sujeto de la libertad, exactamente. Es hacer un círculo vicioso en el que nunca entiendes tu propio principio, entonces no entiendes qué estás haciendo. Se tendría que haber una manera en que la cultura pueda ser más espontánea, es lo que yo entiendo por libertad, en el que de alguna manera haya cultura, que eso es una especie de cuidado, pero la cultura tenga elementos de ambivalencia, se culturalice la ambivalencia, de tal modo que sea una cultura que tienda a ser flexible, y que de ese modo, en vez de tratar de imaginar en la cultura deseos imposibles o de dedicarla a esfuerzos demasiado alejados de lo que es el sentimiento inmediato, como de que un ser humano, por más que lo trates de imaginar de un modo y que se imagina a sí mismo de un modo, él mismo se traiciona y traiciona a los demás por cómo es espontáneo, y realmente eso no lo puedes definir. Entonces tiene que haber un proyecto cultural, pero para poder zanjar ese tema de las particularidades tan difícil de la espontaneidad, o sea, para que la libertad no sea un enemigo, que no sea una potencia cultural,
tendría que haber un modo, que eso también resuelve ese tema de lo mixto, en el que se cuide, pero que ese proceso de cuidar a los demás, y que es cuidarse a uno mismo porque estamos interrelacionados, tenga suficientes mecanismos, una manera de ser pensados de manera mucho más dúctil y flexible. Y eso creo que es un esfuerzo muy difícil porque implica unir teoría con animar a muchas prácticas valientes que tiene que haber en el mundo. Cómo hacer esas prácticas valientes una forma de retroalimentación, que la teoría aterrice y se vuelve una comunicación, un discurso, una manera en que la gente puede hablar entre sí, y que este tema muy complicado donde se juega ahí cómo la izquierda se va a rearticular para ser funcional, es de lo que tenemos que estarnos ocupando de manera práctica y de manera teórica. Varias cosas. Por ejemplo, hablábamos creo que no es muy raro, ¿no? Si no es que es lo mismo, pero muy diferente lado, de los derechos, ¿no? Y quisiera hablar de esto porque me parece paradigmático, por ejemplo, en el contexto de la cuarta transformación, ¿no? La libertad de prensa, ¿no? Que es como este ejercicio muy reciente en México, principio, creo yo, pero es un derecho político, es un derecho ciudadano, es libertad pura. ¿De dónde emana y qué emana de este ideal, de este valor? Por un lado habría que preguntarnos si la libertad de prensa no nos lleva a acotar un problema más amplio, ¿no? Que se refiere a la libertad de expresión. Pero a mí me gusta que se acote en ese sentido. ¿Por qué? Porque libertad de expresión es todavía una idea muy abstracta. Libertad de expresión es que yo esté aquí sentado hablando. Libertad de expresión es que yo pueda ir a un cine y gritar fuego. Exacto. Hay muchos tipos de expresión que entrarían dentro de esa libertad. El punto con la libertad de prensa, por ejemplo, en particular, sería cuáles son las posibilidades reales de que esa libertad de prensa se ejerza. En el pasado, en el régimen priista, en el régimen del siglo XX, las libertades estaban coartadas de manera totalmente directa. Desde el Palacio Nacional se emitían las órdenes de qué periódicos, qué no periódicos se podían editar, se destituía a jefes de redacción, hace apenas un par de años vimos cómo destituyeron a Carmen Aristegui de su noticiero matinal únicamente por haber puesto sobre la mesa la idea de que Felipe Calderón fuera un alcohólico, que es. ¿no? Sí lo es. Sí lo es. En ese sentido, esa sería una forma en la cual la libertad de prensa se puede coartar. Otra forma en que la libertad de prensa se puede coartar es del lado material. El acceso a los medios de producción para un periódico en México son inmensos. No cualquiera puede poner un periódico. Y al mismo tiempo, aquellos que tienen los medios pueden poner los periódicos que gusten. Y amparados por la libertad de expresión pueden publicar lo que gusten. Entonces hay una dicotomía en el sentido. ¿En qué sentido podemos llamar a algo libertad de prensa? Cuando esa prensa pertenece a alguien con intereses muy particulares. ¿Y en qué sentido la libertad de prensa se tiene que garantizar de manera material a través ya sea de mecanismos estatales o mecanismos sociales? Yo podría pensar simplemente en una especie de sindicato de periodistas que se encarguen no únicamente de la protección laboral de los trabajadores del periodismo, sino también de la producción de medios alternativos, libres y autónomos, que se dé a la tarea de desarrollar una libertad de prensa directa que responda únicamente a los intereses de los productores de prensa, ¿no? Y de los lectores. Mira, creo que aparte es muy importante manejarlo también porque justamente creo que si en parte Andrés Manuel ganó las elecciones fue por también esta herencia del 132 de voltear a ver más hacia los medios digitales, ¿no? Como lo estamos haciendo nosotros ahorita. Entonces, ¿ustedes creen, por ejemplo, hasta dónde y por qué y cómo que deba, por ejemplo, influir el Estado, ¿no? En la regulación de la prensa? Porque por ahí tenemos a Andrés Manuel también diciendo de la manera, no anden preguntando cosas porque ya ven lo que les pasa, ¿no? Pero
tenemos a oleadas de críticos, de bots, a favor y en contra. ¿Qué cambia? ¿Qué cambia en el juego con la libertad de prensa en estos nuevos discursos de la era digital y en específico de la 4T? Mira, yo creo que rebasa el tema de los medios a la libertad de expresión, porque no estás tanto contando que Carlos Marín quiere usar su programa para tocar la guitarra y echarse coplas con quien quiera en el milenio. Sí, no es el tema que le gusta y si tiene una opinión buena o mala de que si cayó de hacha puede decir cualquier cosa sobre él, sino que estás en un mundo de información donde tú tratas de también, cuando era un mundo mucho más plural, de monopolizarlo. Y el peligro no es que haya ganado el mejor, la persona que más querían oír los demás. Digamos, en todo caso, si tienes una lógica de libre mercado de decir, bueno, entonces ganó el más fuerte y entonces se comieron los peces chicos, sino que hay desde el principio una orientación para que eso suceda, para que eso se blinde y tratas de atorar a la gente en un tipo de opinión. Entonces tú no estás atacando a la opinión en sí, sino que quieres desatorar todo ello y permitir que las opiniones sean más plurales. El tema sería que el Estado nunca es neutral, o sea, o puede estar con el pueblo, o puede estar con una oligarquía, o consigo mismo, con una burocracia, como se quiera, pero tiene intereses. ¿Para qué lo quería usar Andrés Manuel? Para tener tus paleros de Morena todo el tiempo que aplaudan lo que quiere hacer, o sea, tanto cosas que perjudiquen una empresa hasta seguir construyendo termoeléctricas y lo que se quiera. Pues el tema es ese. Entonces, ¿qué tendrá que hacer? Eso es mucho más complicado, la gente para organizarse y que la presión sea para que tuviera un fin, un tipo de... Porque además el alemán lo necesita, le va a pasar lo mismo que a Lula probablemente, si no acaba. Sí. Lo que está haciendo con el sistema judicial es eso, para que no lo puedan enjuiciar, sea de verdad o mentira, un crimen que se le impute, y también los medios tienen que ver con eso mismo. Pero, ¿cómo puede la gente incidir para que la presión sea a que entonces se pluralicen los medios en vez de que se cree un tipo de monopolio estatal? Tendrá que ser cómo se puede incidir para que entonces todos los medios públicos que ya existen se pluralicen ya, y cómo se pueden crear leyes de que, por ejemplo, si se expropiara una empresa privada de medios de comunicación, quienes compitan por una licitación nueva pueda ser un grupo de gente mucho más distinta, que se den concesiones a grupos de universitarios, de trabajadores, de gente creativa, lo que sea, muy diverso y muy plural, y que no esté en manos ni del Estado ni de un dueño. Lo complicado es eso, o sea, ¿qué se tendrá que hacer para que la gente se organice así y el Estado se incline entonces por la gente? Yo estoy de acuerdo con lo que ustedes hacen una intervención rápida, en el sentido de que definitivamente tenemos aquí tres sectores, ¿no? Por un lado la gente, por otro lado el Estado y por otro lado el capital. Un ejemplo que dificulta las cosas para entender esta situación es el ejemplo de Facebook, ¿no? Digamos, Facebook es un medio de difusión de ideas. Tú pones algo en Facebook, como estamos en este momento, y la gente lo ve. En ese sentido se podría ver análogo a los medios de distribución de ideas del pasado, periódicos, libros, etc. Pero, así como el Estado puede o no tomar una injerencia sobre los contenidos que Facebook puede permitir o no en su plataforma, Facebook, como una entidad de propiedad privada, hace lo mismo. Hace un par de meses hubo el escándalo acerca de que Facebook sabía de la existencia de grupos abiertamente racistas, fascistas, y de todo lo malo que puede tener el fascismo contemporáneo, y no los quería eliminar, o no los eliminó, a sabiendas de que existían y que estaban infringiendo las políticas de uso, por una cuestión puramente económica, de que a Facebook lo que le interesa tener en su sitio es gente que lo utiliza, porque al final de cuentas el producto de Facebook es la información que recaban de todos nosotros, del uso que hacemos de sus páginas, sus aplicaciones, para la venta de compañías. Entonces hay un tercer elemento, el capital que busca su beneficio siempre y lo va a buscar siempre a costa de lo que se le interponga. Yo estaría de acuerdo con lo que dice Alejandro. Lo que se tiene que hacer es pluralizar los medios, pero pluralizarlos no necesariamente a través del dispositivo estatal, que digamos sería
la salida de estilo siglo XX, sino a través de organismos autónomos, autogestivos, plurales, que existen no a través de una mediación burocrática como del Estado, sino de otros tipos, ¿no? Por eso mencionaba lo de un sindicato de periodistas o sindicatos plurales de informadores que pudieran gestar sus propios medios y que sus medios estuvieran abiertos a una porción más amplia del público para ejercer una función realmente periodística y no únicamente informativa, digamos, en un sentido más acotado de la palabra. Entonces yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, la ida es directamente con la gente que produce. Sí, claro. Ahora vamos a hablar más internacionales. El próximo año hay elecciones en Estados Unidos. Este año hay elecciones en España, en Argentina y Guatemala, ¿no? ¿Ya fueron o van a ser? Pero bueno, tanto en Argentina como en España como en Estados Unidos está muy fuerte justamente esta lucha entre las izquierdas y las derechas, y en todos, creo que de izquierdas o de derechas, todos los candidatos son populistas. Vuelvo un poco al principio, a este marxismo cultural del que se hablaba, ¿no? Y a la necesidad de, a lo que resaltó Alejandro, de que la derecha sea izquierdizado. Más bien yo diría que se ha apropiado del lenguaje populista, pero ¿qué le hace falta a la izquierda que ha hecho la derecha? ¿Cómo hacer a la izquierda más atractiva? Desmarcarse un poco de esta idea cheguevarista, buenista, de cerrar calles, lanzar bombas molotov. ¿Qué le hace falta comunicativamente a la izquierda para estos escenarios? Porque en Estados Unidos también está Bernie Sanders, que ahí también es bastante populista. ¿Qué debe aprender la izquierda de lo que ha hecho la derecha? Bueno, de un lado, después del surgimiento de Trump, lo que se decía acerca de la izquierda es que la izquierda no sabe hacer memes. Y que uno de los elementos que le dieron la ventaja a Trump en el espacio del discurso era que la derecha era muy prolífica a la hora de generar memes. Recordaremos el meme de la papa, de la, ¿cómo se llama? De la rana Pepe, ese famosísimo meme de la derecha. Pero yo diría que irnos en esa dirección, que fue el discurso fácil después de la victoria de Trump, es un error. Si vemos cómo se segmentó los grupos de votantes, no en la elección presidencial de 2017, sino en las primarias de un par de meses antes, podemos observar que el Partido Demócrata, el partido de la, digamos, izquierda norteamericana, izquierda entre muchas comillas, estaba dividida entre el grupo que apoyaba a Hillary Clinton y el grupo que apoyaba a Bernie Sanders. Lo que se hizo muy notorio después de que la Convención Nacional Democrática le diera la candidatura a Hillary Clinton es que aquel grupo de votantes que estaba con Bernie se pasaron directamente al bando de Trump, no al de Hillary. Eso habla de dos cosas. Uno, un desencanto radical con los modos de la democracia norteamericana representativa, que tendría un paralelo en México como estamos viviendo actualmente. Y dos, del interés real al cual tanto Bernie como Trump le hablaban al público. El discurso de Bernie puede ser muy populista, pero también es muy populista. Es un discurso que se dirige mayoritariamente a sindicatos, a trabajadores sindicalizados, pero también a trabajadores no sindicalizados. Y a este tipo de trabajador precarizado, que en Estados Unidos es la mayoría de la población, que trabaja en McDonald's, que trabaja en Starbucks, que trabaja en la economía de los servicios, que generalmente se encuentran en una situación precaria, como también lo está el proletariado mexicano. Y al mismo tiempo Trump hacía lo mismo, pero a través de un discurso nacionalista. Él no encontraba las contradicciones del sistema en la desigualdad económica que Bernie Sanders proponía, sino en la influencia de agentes externos que llegan como China, México, el marxismo cultural, los árabes y otras fuerzas que se le presentaban a él como chivos expiatorios a través de los cuales podía hablar directamente de esas necesidades materiales que al público le interesaban, sin comprometerse a hacer nada en la realidad. La medida del muro no solamente no va a solucionar nada, sino que posiblemente no se vaya a construir.
Si Bernie Sanders tiene alguna oportunidad en el futuro, es continuando su discurso. Asimismo, lo que a mí me llama mucho la atención es como Bernie Sanders en Estados Unidos, existe un Jeremy Corbyn en Inglaterra, un partido moralista bastante fuerte, que también le ha puesto trabas a Corbyn en el intento de conformar una gran masa popular que lo lleve a una posición en la cual pueda tomar decisiones políticas directas sobre la realidad material de la gente. Si la izquierda necesita algo actualmente para consolidar a esa base de votantes, es un discurso que le permita transmitir esas ideas de una manera más directa, de una manera más inmediata, de una manera más simple, pero también haciendo énfasis en que esas necesidades son las necesidades que importan. Realmente las necesidades a las cuales se dirige alguien como Trump o un populista de derecha son las mismas necesidades, pero puestas en un cariz distinto, vistas por los ojos o por los cristales de una lente populista nacionalista, y no por los ojos o los cristales de una visión, digamos, transformadora. En ese sentido, yo creo que lo que se está intentando hacer en este momento es arrastrar el espacio del discurso, el discurso sobre las condiciones materiales de existencia, hacia lo que en Estados Unidos se acuñó con el término guerra cultural. Una guerra que se dirime únicamente a las diferencias de grupos, de si yo me he visto de azul, si tú te vistes de rojo, si a ti te gusta el rap, si te gusta el country, etcétera, etcétera, ¿no? Que lo único que termina por hacer es enfrentar grupos que en el fondo podrían tener intereses particulares similares en una guerra de guerrillas que no termina de resolver nada. Entonces, yo creo que si la izquierda tiene una ventaja, es dirigirse en esa dirección, en una dirección que apunta a las necesidades materiales. Alex, ya casi para acabar. Digamos, lo sencillo es, si la meta es romper el 50%, o sea, de llegar a un consenso así para poder gobernar, si tú apelas a los franceses o a los mexicanos o a los estadounidenses, es más sencillo, digamos, unir clase baja con el proletariado con la clase media. Que, digamos, tener miedo a un árabe un árabe o con una mujer con un hijab es mucho más inmediato que hablar de un medio económico que no se termina de visualizar más inmediata por las personas. Entonces, por eso el populismo de derecha lo tiene más sencillo y porque ha podido aprovecharse esa desarticulación de la izquierda para tratar de, desde el principio, hacerla menos, como ir con un discurso, digamos, de león rugiente, de que va a por todo, en lugar de intentar que su enemigo, si bien podría ser fuerte, se encuentre entrampado en una lucha consigo mismo. Si además es fácil de generar consensos, porque yo lo digo, es más fácil hablar de estos temas de migrantes, este tipo de asuntos, que de asuntos económicos, ahí tiene una ventaja muy clara. Es por eso por lo que Trump pudo ganar en todos los estados, como el cinturón de óxido, todos los estados laborales, igual que en Europa ha pasado, que los ex votantes de partidos comunistas se pasaron a partidos fascistas, ultraderechistas y todo ese asunto, porque la izquierda, en cierto punto, al tenerle miedo a hablar de temas materiales y al dedicarse solo a temas culturales, siento que también en muchos lugares el pueblo ha sentido que lo ha abandonado y que la derecha lo entiende mucho mejor, porque apela a temas que son endógenos, porque son mucho más fáciles de utilizar, no porque realmente le preocupen, sino porque es algo a todo realmente que le va a preocupar a un musulmán si su casa no creo que vaya a ser una amenaza para él. O sea, trata de apelar a un significante mucho más más maleable. Y el tema es ese, o sea, que yo lo vuelvo a insistir, de cómo la izquierda tiene que volver a ser valiente, pero partir de un discurso en el que esa valentía, como se dice, los rebeldes sin causa no sirven. Y es muy importante eso. O sea, a mí, por ejemplo, no me asusta una huelga. No solo no me asusta por el hecho fuerte de hacer una huelga, sino además no me asusta de que no tenga réditos políticos. Yo creo que una huelga podría tener réditos políticos si fuera inteligente en cómo se hiciera. Porque cuando no tiene una virtualidad clara, se pierde totalmente un discurso. Yo creo que la izquierda que trabaja con bases no tiene que tenerle rechazo a la política,
yo pongo un ejemplo siempre de decir, sí, una lucha de las feministas histórica conseguir que en la Ciudad de México haya un aborto, una interrupción del embarazo hasta las 12 semanas. Fue un loco. Pero si no hubiera estado Marcelo Ebrard en el gobierno, por más mal que a mí me caiga, igual que pasa en cualquier otro estado, no hubiera fructificado eso, hubiera estado gobernando el PAN o Patricia Mercado, quien tú quieras, no cómo se llama la del PRI, que era candidata del PRI, Beatriz Paredes. Si esto de Beatriz Paredes, pues nada de eso hubiera fructificado. Entonces, se necesita, para que tengan aliento los movimientos que trabajan en cosas concretas, de un esfuerzo político, que es el que permite conseguir recursos y virtualizar cosas. Las instituciones, digamos, que pueden cooptar movimientos, sí, pero también son mecanismos muy útiles para irse alimentando cambios y que se vuelvan así algo permanente. Y la izquierda política tiene que perderle miedo a tocar esos movimientos de tal forma además que pueda servirse de sus diagnósticos para ofrecer un discurso más atractivo, pero al mismo tiempo, al retroalimentarlo, les da una potencia también nueva a sus movimientos. Al digamos, tratarles de dar una intencionalidad general, es necesario, más fresco que es necesario. Yo creo que si se consigue que la izquierda se articule otra vez, sí hay muchas maneras de romper algo que se habla, pierde su efecto pronto un miedo, porque además la crisis va a seguir, porque digamos se deportan a todos los migrantes, las crisis económicas van a continuar, y esa crisis de los migrantes, por más que los deporten, no se va a solventar así de esa manera. Pues a la larga va a ser más atractivo este tipo de ofertas que tiene la izquierda, pero tiene que articularse y aprovechar el momento en que esa manera maleable que ha tenido la derecha de dar a la gente pase su efecto, o sea, pierda vigencia, pase el poder que tiene sobre las personas. Y nada más para acabar, échenme su quiniela rápido. Izquierda, derecha y quién gana. Entonces nos va a ganar la izquierda. Bueno, es bien peligroso. Todos están apostando a Hillary Clinton durante la elección de 2007 y perdió. Yo esperaría que gane Bernie Sanders a esa altura. España. España a la izquierda. No. Estados Unidos. Yo pienso que depende de quién es el candidato demócrata. Si es Joe Biden, va a ser el peor error que va a cometer el Partido Demócrata. Bernie Sanders sería una mejor opción, pero también puede irse por un candidato étnico como Kamala Harris, como para hablar de un triunfo de la izquierda. Pero digamos, Bernie Sanders sí podría ganar en España. No va a sacar buenos resultados, quizá un poco mejor por los debates que se han dado recientemente, no va a quedar tan mal, pero sí creo que se va a mantener el PSOE y a ver qué tanto, que no confío en el PSOE, qué tanto espacio le dan a Podemos para influir en cosas en el gobierno o qué tanto no. Argentina. Yo creo que Argentina va a depender si Cristina se decida tanto tomar la responsabilidad, aunque no sea, tenga cosas criticables, o apuntar a la figura adecuada, porque yo creo que Macri está acabado, pero el problema es que la izquierda está muy manoseada y ahí si no tiene un candidato adecuado, nada más por desidia, pues ya perder su lugar. Entonces, depende ahí. Pues temas interesantes, yo creo que para mayo en el RULE vamos a ver si ya cambiaron los pronósticos y los mantenemos. Muchísimas gracias Alejandro, Pablo, Aldo que está por allá, que también se encargó de organizar todo esto, y al 77 de verdad muchísimas gracias, y pues nada, que nos vemos en mayo, y pues un aplauso para los compañeros por favor. Ahora los pueden encontrar en la salida si les quieren reclamar algo.